Mateo capítulo 13, versículo 53. Esa es la porción cuando Jesús llegó a su pueblo, a Nazaret, recuerda, y lo despreciaron porque lo conocían, porque pensaron, este no es gran cosa. Conocemos a su papá, o a su mamá, a sus hermanos, y dice, ¿cómo es que de repente viene aquí a enseñarnos? ¿De dónde aprendió tanto? Y el versículo 57 dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Por lo tanto, versículo 58, y es acerca de lo que quiero hablar hoy, Jesús hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. En Marcos 6:5, que nos relata la misma historia, lo pone de la siguiente manera: Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. El ambiente de incredulidad impide que Jesús haga milagros. Él puede estar en medio de nosotros, lo hemos atraído con nuestras alabanzas y Él está aquí, pero si en nosotros hay incredulidad, aunque Él quiera hacer el milagro, no lo puede hacer. Por eso es tan importante aprender a crear un ambiente ideal para que el Señor haga milagros. Hace muchos años invitamos a un predicador acá, un canadiense, recuerdo que no era muy conocido, pero hicimos tanta fuerza o creamos tanta expectativa hacia él, que fue quizás el mejor evento que hemos tenido aquí en la iglesia. Pero todo fue no por el predicador, sino por el ambiente de la iglesia. Había expectativa y Dios hizo cosas grandes. Y ahí aprendí una lección grande, y es lo importante que es crear una atmósfera de fe, de expectativa, para que Dios haga milagros. Eso es lo que hacen los evangelistas famosos, ¿no? Los que Dios usa en milagros y sanidades. Ellos simplemente toman un buen tiempo creando un ambiente en donde Dios puede hacer milagros. Lo hacen orando, lo hacen compartiendo testimonios o trayendo personas que hablan de los milagros que el Señor ha hecho, pero también lo hacen por medio de las alabanzas, llevando a la iglesia o llevando a ese auditorio a que todos adoran al Señor. Y quizás una de las canciones más famosas o que más se usa para preparar el ambiente para el milagro es Aleluya. Y tal vez porque es muy fácil, todos pueden cantar o adorar al Señor simplemente diciendo Aleluya, pero también porque es una canción de exaltación. Otro de los himnos que usan para esto es Cuán grande es Él, porque casi todos los cristianos lo saben. Pero el punto es lo que ese evangelista quiere hacer es crear un ambiente de fe para que Dios pueda hacer milagros. Recuerdo que en una ocasión estaba ministrando o estaba en el piano con uno de los grandes y no me conocía o me conocía, pero nunca habíamos ministrado juntos, y entonces estaba un tris frustrado, recuerdo. Por eso me pidió que cambiara la canción. Entonces la cambié y peor. Ahí sí se fue la unción, recuerdo. Entonces corrió rápido donde yo estaba y dijo, vuelva al otro. Pero el punto es que es llevar al que está ministrando a un punto en donde él se siente cómodo, en donde él puede conectarse con el Espíritu Santo. Pero también es llevar a la iglesia a ese punto en donde todos se conecten con el Señor para que Él haga un milagro o para que Él haga milagros. Ahora, el ambiente es tan importante que por eso muchos predicadores siempre viajan con su músico, porque es muy difícil ministrar con un músico que uno no conoce, porque en el tiempo de la ministración es cuando se tiene que tener un ambiente de fe en medio de las personas. Y esto fue lo que Jesús no tuvo en Nazaret, porque se burlaron de él, lo trataron como poca cosa y él no pudo hacer nada. Ahora, los que predicamos aquí en la iglesia y también los que ministran la alabanza saben que hay un fin de semana 8 ambientes diferentes, hay 8 reuniones, y en cierta manera medimos
O hablamos acerca del tipo de ambiente, ¿no? A veces bajamos y decimos, uy, estaba dura la gente. U otras veces bajamos y decimos, wow, qué ambiente. Había expectativa, había hambre, había humildad. A veces encontramos burla, un espíritu de burla en algunos que afectan a toda la iglesia. Un espíritu de intimidación, de bloqueo, de cansancio. Y en esos casos nos bajamos un poco frustrados. Pero esto nos muestra que cada reunión tiene su ambiente diferente. Ahora, no quiere decir que una reunión es mejor que otra. Y eso es lo que tratamos de evitar. Simplemente a veces por algo o aún por una sola persona se puede dañar todo el ambiente en una iglesia o en un auditorio. Cuando yo percibo ese ambiente de oposición, generalmente lo que hago es un poquito de guerra espiritual, recordándole al enemigo quién es el que manda, que él no puede entrar acá. O quizás doy algunas instrucciones, porque si hay oposición y la gente se pone a moverse, se empeora todavía. Entonces doy simplemente instrucciones para crear ese ambiente de fe, de expectativa, para que el Señor se pueda manifestar. Ahora, debido precisamente a lo importante que es el ambiente, por eso es muy común encontrar un ambiente de incredulidad, un ambiente pesado de oposición cuando se hacen eventos en los coliseos. Yo odio los coliseos por eso. ¿Por qué? Porque allá hacen de todo, deporte, y vienen los hechiceros, hacen cosas de la nueva era, cosas políticas, y entonces el ambiente está infectado, podríamos decir. Y por eso muchos de los eventos cristianos que antes se tenía en el Coliseo eran un total fracaso. Pero recuerdo uno en particular, en 1998. Ha sido el mejor que hemos tenido en Colombia. ¿Por qué? Porque los organizadores de ese evento hicieron el trabajo bien, limpiaron el auditorio. Yo creo que tomaron una semana o algo así adorando, alabando a Dios. Y fue impresionante cómo la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Pero todo fue ¿por qué? Porque limpiaron, alabaron, prepararon el ambiente para que cuando llegó el evangelista, Dios pudiese hacer cosas grandes. Ahora, debido a lo importante que es el ambiente, nosotros como iglesia tomamos la decisión de no prestar el auditorio. Porque si lo prestamos, aunque sea para cosas cristianas, no sabemos qué demonios nos van a dejar acá. Y es que a veces sucede así, que uno comienza a ministrar y hay una oposición. ¿Por qué? Porque se prestó. Ahora, algunas iglesias lo hacen a veces porque hay necesidad financiera y lo prestan para eventos aún del mundo. Y este auditorio es muy apetecido en Colombia. Y aunque nos han ofrecido unas cifras impresionantes, no lo hemos aceptado, precisamente por lo importante que es el ambiente. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque había un ambiente de incredulidad. Ahora, no vamos a espiritualizarlo todo tampoco, porque hay otros factores que impiden el fluir del Señor. Por ejemplo, si yo vengo a ministrar y no estoy preparado, ¿no? Ya no es algo espiritual, sino que es la falta del predicador o del que va a ministrar. También si no tengo mucha experiencia o me siento un poquito inseguro, obviamente va a ser difícil el fluir. El tratar de complacer a alguien, que fue lo que nos predicó Henry la semana pasada. O sea, si yo vengo aquí y estoy pendiente de una persona, digamos porque quizás es famosa, entonces quiero complacerla, o aún puedo tratar de complacer a alguien que me la tiene dedicada o algo así. El simple hecho de enfocarme en esa persona para complacerla daña totalmente una administración, un fluir de parte del Señor. Ahora, quizás ustedes no se dan cuenta porque Dios es lindo. Y el Espíritu Santo, a veces, a pesar de nuestras debilidades, se manifiesta.
Pero sí quiero compartir cosas que son prácticas para cuando tenemos que ministrar. Lo importante que es quitar nuestros ojos de la gente y ponerlo totalmente en el Señor. Muchos aquí al predicar son atormentados por el que se duerme, ¿no? Y hasta me dicen, ay, se durmió este. Yo les digo, ay, siempre se duerme. O hombres orgullosos así que no bajan, como que no reciben. Debido a eso yo aprendí a predicar de la siguiente manera. No sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando yo predico yo tengo una nube al frente de mis ojos, o sea, como que la pongo borrosa a propósito. Yo no me doy cuenta de nada de ustedes, excepto cuando alguien se para o cuando un celular suena. Pero todo esto lo hago porque yo sé lo importante que es, especialmente una persona como yo que tiene deficiencia de atención, lo importante que es mantenerme conectado con el Espíritu Santo. Otra cosa que a veces me molesta o que tengo que evitar es, por ejemplo, cuando comienzo a predicar y siguen recogiendo la ofrenda, ¿no? Entonces por eso a veces cantamos otra vez, porque todavía están recogiendo la ofrenda. Y otra cosa, y es cuando yo veo puestos vacíos. Ustedes no saben cómo eso me atormenta. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en los pobres que están allá en el lobby. Y estoy predicando y digo, pero aquí hay 5 puestos, ¿por qué no los trajeron? Entonces todo esto lo saben los de logística, o espero que lo sepan, ¿ok? Porque son detalles así que pueden impedir el fluir del Señor. Pues el enfoque principal en una iglesia es, o debe ser, la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento todo giraba alrededor de la presencia del Señor. Toda Israel armó sus campamentos alrededor del tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era el lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba. En el libro de los Hechos, usted se da cuenta que todo giraba alrededor del Espíritu Santo. Pero algo pasó en la historia del cristianismo, porque el enfoque principal alrededor de la presencia de Dios se quitó y fue puesto en la predicación y no en la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo sucedió esto? No lo sabemos. Simplemente durante muchos años el enfoque fue la predicación. Lo importante era la predicación, y eso no es así. Dios, a través de la alabanza y la adoración, ha restaurado una vez más la importancia en su presencia. Pero necesitamos más todavía. Necesitamos mucho más tiempo de ministración. Porque a veces a nosotros nos pasa lo que le pasó a unos seguidores de Jesús que iban hacia Emaús. Y dice la palabra, esto está en Lucas 24:13, que Emaús quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces era una caminada larga. Y ellos iban caminando, charlando, y de repente se les pegó Jesús. Pero ellos no se dieron cuenta. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Dios impidió que lo reconocieran. Es el versículo 16. En la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera dice, sus ojos estaban velados. Y yo creo que esto es lo que a veces nos pasa a nosotros. Dios se manifiesta, pero por alguna razón nuestros ojos están velados. O quizás Dios no permite que lo veamos porque no estamos bien. Entonces Jesús les preguntó, hey, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y ellos, al oír esta pregunta, se detuvieron de golpe. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, tú debes ser el único en Jerusalén que no ha oído acerca de lo que ha pasado en los últimos días. Y Jesús le preguntó, pues, ¿qué cosas? Y empezaron a hablar de todo lo que le había pasado a Jesús, que era a propósito el que estaba ahí. Le dijeron, no, pues Jesús era un profeta que hizo milagros, era un gran maestro ante los ojos de Dios, pero los sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que lo crucificaran. Y nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. No obstante, algunas mujeres
de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba. Ahora, un paréntesis aquí, es bien interesante la diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron a la tumba, vieron que el cuerpo no estaba, pero además los ángeles le hablaron y supieron, e incluso María vio a Jesús vivo. Pero cuando ven los hombres, ¿con qué noticia vienen? No, el cuerpo no está. Tolondrados esos tipos, ¿sí o no? Entonces Jesús les dijo: qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente, dice Jesús, que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en gloria? Y comenzó Jesús a hablar con ellos. Y luego ellos lo invitaron a que se quedara, que comiera con ellos o se quedara con ellos esa noche allá en Emaús. Y cuando llega el momento en el cual él parte el pan, dice que en ese momento, versículo 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y Jesús desapareció. Y entonces, versículo 32, se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y eso es lo que necesitamos, que nuestros corazones estén sensibles a la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Y siempre que nos reunimos, Él está en medio de nosotros. Pero no solo cuando nos reunimos, sino también cuando estamos a solas. Él está con nosotros porque Él lo prometió. En Juan 14:23 Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos, tanto el Padre como Jesús que está hablando y el Espíritu Santo vendrá a nosotros. En Juan 14:15 Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor que estará con ustedes para siempre. Versículo 18 Jesús dice: no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Entonces tenemos que creer las promesas del Señor. Él dijo: estaré con ustedes, nunca los dejaré, nunca los desampararé, dice Hebreos 13:5, y Éxodo 33:14 el Señor dice: mi presencia irá con ustedes y les daré descanso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser conscientes de la presencia del Señor? O para crear el ambiente necesario para que Él pueda hacer milagros, para que Él pueda hacer sanidades. Pues en primer lugar, Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Pero luego dice: reconócelo en todos tus caminos. Si queremos ser conscientes de su presencia, tenemos que reconocer esa presencia en todos nuestros caminos. Cuando usted está en su carro, declárelo: tú estás aquí. Cuando usted está trabajando, declárelo: reconoce su presencia, tú estás conmigo. Cuando usted está pasando por una tormenta difícil, tú estás conmigo. Cuando usted está pasando por un buen tiempo, tú estás conmigo. Cuando usted está siendo tentado, reconozca su presencia. Pero lo segundo es adoración y alabanza continua. Porque la Biblia dice que su presencia se manifiesta cuando le alabamos. Salmo 22:3 dice: tú eres santo y estás entronizado en las alabanzas de Israel. Entronizado, te manifiestas, gobiernas, tomas el control. Cuando nosotros oramos todos los días, tomamos ese tiempo para orar, hacemos varias cosas dentro de la oración. Una de las cosas que hacemos es interceder. Otra de las cosas es confesar nuestros pecados. También declaramos la palabra, declaramos las promesas, profetizamos, hacemos guerra espiritual. Pero otra de las cosas que hacemos es adorar
darle gracias al Señor. Y lo ideal es que la alabanza y la adoración ocupe por lo menos el 50% de nuestro tiempo de adoración. Nuestro tiempo de oración, perdón. Derek Prince, que es una gran autoridad, un hombre que enseñó mucho acerca de los dones del Espíritu Santo, de la guerra espiritual, de la alabanza y la adoración. En una ocasión dijo lo siguiente: es increíble lo que logramos orar en 2 minutos después de haber adorado 8 minutos. Quiero que piensen en eso. Si por alguna razón usted no puede orar sino 10 minutos, adore 8 y luego interceda, haga guerra o todo lo otro en 2 minutos. ¿Por qué? Porque gracias a su alabanza Dios se ha entronizado y su oración es poderosa. Pero en tercer lugar, el arrepentimiento crea el ambiente ideal para la sanidad o para que Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. En Hechos 3:19 dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados, y entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y cuando habla de tiempos de refrigerio se refiere a la manifestación del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es como cuando uno, después de estar trabajando o después de mucha actividad, se toma un vaso de agua. Es refrescante. La presencia de Dios es como un oasis en el desierto. Es descanso. Es como acostarse después de un día de mucho trabajo. Pero aquí dice que ese refrigerio viene después del arrepentimiento. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es esperar o estar en silencio, que para nosotros los cristianos es quizás lo más duro. No, en la alabanza, esos momentos de silencio uno se siente como: uy, ¿qué está pasando? O en la oración, a veces lo pruebo en la oración en las mañanas, y esos momentos de silencio son duros tanto para ustedes como para mí. ¿Por qué? Porque nos gusta guerra espiritual, reprendo Satanás, y ahí sí se pone fuerte la cosa. O profetizar, o orar en lenguas, o alabar, pero estar quietos y esperar en Dios es difícil. Por eso yo veo el estar quietos o estar en silencio como el ayuno. Porque cuando uno ayuna, uno está crucificando la carne. La carne no lo quiere, pero uno lo está crucificando. Lo mismo sucede cuando tomamos tiempos de silencio. La carne no lo quiere, pero entre más tiempo pasamos en silencio, esperando, más vamos a crucificar nuestra carne y más sensibilidad espiritual vamos a tener. Miren lo que dice el Salmo 41: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí. La Reina Valera dice: Él se inclinó a mí, o sea, donde yo estaba. Increíble. Pero ¿qué hice yo? Tuve que esperar pacientemente. El Salmo 46:10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Pues Elías es una gran ilustración de una persona que tuvo que aprender que Dios no se manifestaba siempre en el ruido, sino en la quietud. Dice la Biblia que después de haber ganado una gran batalla sobre los sacerdotes de Baal, le entró la depresión. Comenzó a sentirse sin ganas de vivir, solo. Vino un ataque del enemigo. Y Dios se le apareció en 1 Reyes 19:11 y le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y dice: mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara. ¿Por qué? Porque reconoció la presencia del Señor. El Señor no siempre está en el ruido. El Señor está en los momentos de quietud, de silencio. Y si queremos preparar el ambiente para que Él haga milagros, vamos a tener que aprender a estar quietos delante de Dios. Pero lo siguiente, punto número 5, es orar en lenguas. Efesios 6:18 dice que debemos orar en lenguas o en espíritu en todo momento. La Biblia también dice en Judas que el que ora en lenguas edifica su fe. Y recuerda que el problema es incredulidad. Si yo quiero fe para el milagro, yo tengo que orar en lenguas. Dice, orando, edificando vuestra fe, orando en el Espíritu. En sexto lugar, lo otro que tengo que hacer es profetizar. No solo orar en lenguas. Cuando uno ora en lenguas, está orando la perfecta voluntad de Dios, está orando el corazón de Dios. Pero también es necesario que nuestra mente oiga o sepa lo que mi oración está haciendo. Y ahí es cuando viene la interpretación de lenguas y comienzo a profetizar. A veces comienzo profetizando la palabra escrita, la palabra conocida. Pero muchas veces, después de entrar a profetizar, viene la palabra rema, la oración profética. Y el Señor podrá decir algo como, yo soy tu Dios, tu sanador. Y eso es algo que necesitamos. Hay que proclamar la palabra para que se haga el milagro. Pero tiene que ser la palabra dada por el Señor. Pero en séptimo lugar, lo que tenemos que hacer para ser conscientes de la presencia de Dios es conversar con Dios. Y fíjense que no dije orar, sino conversar, porque orar o tener comunión con Dios es conversar. Se trata de hablar, pero también se trata de oír. Se trata de interactuar con Dios. Y yo recuerdo que a veces yo venía de la oración un poco frustrado en mi tiempo de oración. ¿Por qué? Porque en lugar de orar, lo que había hecho era preparar mi prédica. Y yo decía, ay, no oré, sino que preparé el mensaje. En lugar de orar, el Señor, se me ocurrían grandes ideas. En lugar de ponerme a orar, tenía sueños y visiones. Y venía frustrado, ¿por qué? Porque se trata de orar, hasta que entendí, no. La oración es precisamente eso. Es estar en el secreto con Dios para que Él nos dé grandes ideas, grandes predicaciones, grandes ilustraciones, para que Él resuelva nuestros problemas. Se trata de ¿qué? De interactuar. Ahora, lo mismo sucede en la alabanza y la oración. A veces el enemigo nos hace creer que estábamos distraídos. Usted sí se distrajo toda la alabanza, pero no. A veces sí nos distraemos. Pero muchas veces cuando estamos adorando, estamos orando, Dios nos está dando revelación. Y más bien, en lugar de reprender al diablo, lo que deberíamos hacer es pedirle al Señor, ¿eres tú el que me está hablando? ¿Eres tú el que me está diciendo o dando estas ilustraciones? En octavo lugar, si queremos preparar un ambiente para que su presencia se manifieste, necesitamos tomar unos minutos todos los días para practicar la presencia de Dios. O sea, esto es algo que se practica. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 16:8. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Siempre tengo presente. Eso quiere decir que David estaba ejercitando el tener presente la presencia del Señor. Es un ejercicio que hay que hacer. Entonces yo quiero animarles a que todos los días
tomen un tiempo, o más bien cada 2 o 3 horas, dejen su actividad y busquen un lugar o siéntense y tengan presente al Señor. O sea, en otras palabras, reciban todo su amor, ¿no? Y hagan una oración como esa, ¿no? Hey, inúndame con tu amor. Y 5 minutos ahí, aprendiendo a ser conscientes de la presencia del Señor. Lo mismo también al acostarnos. En lugar de acostarnos pensando en los problemas, acostémonos y obliguémonos a enfocar toda nuestra atención en Dios. Y tal vez en ese momento no vamos a recibir de Dios, sino más bien vamos a darle a Dios en nuestra mente todo nuestro amor. Por eso quiero invitarles a que se pongan de pie, porque vamos a hacerlo en este momento. Vamos a practicar la presencia del Señor. Por eso quiero invitarles que alcen sus manos. Y Señor, queremos crear un ambiente en este momento, pero también siempre en nuestras vidas, un ambiente en el cual tú vas a poder ministrar, en el cual tú vas a poder hacer milagros, en el cual tú vas a sanar. Queremos ser conscientes de tu presencia. No queremos que pase con nosotros lo que pasó en Nazaret, en donde debido a la incredulidad tú no pudiste hacer nada. Hoy creemos que eres el Mesías, que eres Dios. Hoy creemos en tus promesas, que estás con nosotros, que nunca nos has dejado. Creemos, Señor, que estás aquí para sanar, estás aquí para liberar, estás aquí para romper cadenas, estás aquí, Señor. Y quiero aprender, Señor, a estar quieto, a oír tu voz, a ser sensible a ti.